Buenas tardes, aspirantes. Agradecerles que hayan hecho el tiempo para estar en esta videoconferencia. Vamos a dar inicio. Ya sabemos que son de las últimas, ¿verdad? Y espero les sea de utilidad para el examen de admisión que ya pronto se va a realizar. Bien, el tema del que vamos a estar hablando esta tarde es de las características de los derechos civiles y políticos, algunas características de los derechos económicos, sociales y culturales y algunas características de los derechos de solidaridad o de los pueblos. Estos derechos son los que pertenecen a los de primera, segunda y tercera generación. Vamos con una introducción. Vamos a ir de lo más general a lo más específico y primero vamos a definir de manera amplia qué son los derechos humanos. Tenemos que los derechos humanos son aquellas libertades, facultades o valores básicos que, de acuerdo con diversas filosofías y fundamentaciones, corresponden a toda persona por mero hecho de su naturaleza y condición humana, para la garantía de una vida digna. En consecuencia, dicho concepto subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, y esto para la garantía de una vida digna, y que no haya distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Desde otro punto de vista, los derechos humanos se definen como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas jurídicas, identificándose consigo mismos y con los demás. Los derechos humanos, herederos de la noción de derechos naturales, son una idea de gran fuerza moral y con un respaldo creciente. Legalmente se reconocen en el derecho interno de numerosos estados y en tratados internacionales. Para muchos, además, la doctrina de los derechos humanos se extiende más allá del derecho y conforma una base ética y moral que debe fundamentar la regulación del orden geopolítico contemporáneo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en una referencia clave en el debate ético-político actual, y el lenguaje de los derechos se ha ido incorporando a la conciencia colectiva de muchas sociedades. Sin embargo, existe un permanente debate en el ámbito de la filosofía y las ciencias políticas sobre la naturaleza, fundamentación, contenido e incluso la existencia de los derechos humanos, y también claros problemas en cuanto a su eficacia, ya que existe una gran desproporción entre lo violado y lo garantizado estatalmente. Tenemos otro concepto de derechos humanos, y es que son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. En consecuencia, subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana. Es de los que les estaba comentando. Por el simple hecho de una persona nacer y ya consigo trae derechos fundamentales, los cuales a medida va pasando el tiempo se han ido regulando en tratados, en leyes primarias y en leyes secundarias de cada uno de los estados. Legalmente se reconocen en el derecho interno de numerosos estados y en tratados internacionales. Para muchos, además, la doctrina de los derechos humanos se extiende más allá del derecho y conforma una base ética y moral al que debe fundamentar la regulación del orden geopolítico contemporáneo. Esto hace referencia a que a medida va pasando el tiempo se deben ir adaptando los instrumentos a los derechos que van surgiendo o que tal vez no se han visto reconocidos de una manera
legal en un instrumento, ya sea un tratado o una ley, y esos deben irse adaptando y agregando a dichos instrumentos. Tenemos nuevas demandas e internacionalización de los derechos. Ante las pésimas condiciones de vida de las masas obreras, surgieron movimientos sindicales y luchas obreras que articularon sus demandas en forma de nuevos derechos que pretendían dar solución a ciertos problemas sociales a través de la intervención del Estado, como la garantía del derecho de huelga, unas condiciones mínimas de trabajo o la prohibición a la regulación del trabajo infantil. Desde la primera mitad del siglo XIX se había desarrollado una nueva filosofía social que se manifestó en el socialismo utópico, el reformismo de la escuela católica social, la socialdemocracia y el anarquismo. Como podemos ver en la historia, incluso hemos estado viendo la historia de El Salvador, hemos visto la desigualdad social ante la clase obrera y el Estado, el gobierno, quienes ejercían el poder. Entonces surgen lo que son los movimientos, las luchas obreras, las demandas por parte del pueblo. Y esto no solamente en El Salvador, sino que lo vamos a ir desarrollando un poco más detenidamente en la manera en cómo surgen la división de los derechos de primera, segunda y tercera generación. Vamos a mencionar lo que es la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial, que fueron hechos que cambiaron la historia de los derechos y a los cuales permitieron que se diera paso a que esos se fueran regulando en leyes y que los estados se suscribieran a tratados para garantizar que estas leyes se cumplieran en cada uno de los estados donde se veían violentados. Además de las luchas obreras, a lo largo de la edad contemporánea, los movimientos por el sufragio femenino, por ejemplo, consiguieron para muchas mujeres el derecho al voto. Los movimientos de liberación nacional, esos consiguieron librarse del dominio de las potencias coloniales y triunfaron diversas reivindicaciones de minorías raciales o religiosas oprimidas. Movimientos por los derechos civiles o movimientos de política de identidad que defienden la autodeterminación cultural de colectivos humanos. El siglo XX se caracterizó también por la incorporación de los derechos humanos al derecho internacional. Se caracterizó también porque a principios del siglo XX se afirmaban en la rama del derecho solo regulaciones entre los estados y esto excluía a los particulares. Posteriormente a todas estas condiciones que se dieron a medida que fue pasando el tiempo, se han aprobado numerosos tratados internacionales. Podemos destacar la Convención Europea de Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aspectos institucionales y jurídicos. Los derechos humanos tienen una creciente fuerza jurídica, en tanto que se integran en las constituciones y en general en el ordenamiento jurídico de los estados. También en el ámbito de la comunidad internacional, por su reconocimiento en numerosos tratados internacionales, tanto de carácter general como sectorial, universal y regional, y por la creación de órganos jurisdiccionales, cuasi jurisdiccionales o de otro tipo para su defensa, promoción y garantía. Los órganos jurisdiccionales. Acá en El Salvador podríamos mencionar los entes encargados de hacer cumplir lo que está en la Constitución, lo suscrito en los tratados, las leyes secundarias, como son el órgano judicial que es quien ejerce estas facultades. Cuasi jurisdiccionales podríamos mencionar la Procuraduría, que si bien no tienen
una facultad de decretar una ley o una normativa, trabajan en conjunto con los órganos, con el órgano judicial, y que esto para un mayor nivel de defensa y de garantía de los derechos humanos, como su nombre lo dice, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es un ente creado especialmente para eso, para hacer cumplir y garantizar que no se violenten los derechos de los ciudadanos. Además, debido a su aceptación, diversos derechos humanos se consideran parte del derecho internacional consuetudinario y algunos incluso normas de obligatorio cumplimiento, tal y como lo han afirmado órganos internacionales como el Comité de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia. Entre ellos se encuentran la prohibición de la tortura, de la privación arbitraria de la vida o el acceso a unas mínimas garantías procesales y la prohibición de detención arbitraria. Vamos con otro concepto de derechos humanos. Respecto a lo que hemos visto, es un poco como más resumido y que abarca ciertos aspectos respecto a lo que hemos ido desarrollando en esta parte de la videoconferencia. Dice que conceptualizar los derechos humanos requiere referirse a que una persona tiene derecho por la única razón de tener la condición de ser humano, de estar vivo y ser parte de una sociedad determinada, independientemente de cuál sea su raza, sexo, religión, posición política, condición socioeconómica, entre otros. Es importante diferenciar y no confundir los derechos humanos con los derechos constitucionales o fundamentales, aunque generalmente los derechos humanos se suelen recoger dentro de los derechos constitucionales, pero no siempre coinciden. Para determinar qué derechos son constitucionales, basta con recurrir al catálogo de derechos reconocidos por las constituciones políticas de los estados. El concepto de derechos humanos pertenece más bien al ámbito de la filosofía del derecho. La relación entre ambos conceptos ha sido estudiada por numerosos autores y es una problemática. De entre los que reconocen la virtualidad del concepto de derechos humanos, las teorías justnaturalistas consideran que la existencia de los derechos humanos es independiente de su reconocimiento con los derechos constitucionales. Esta es una discusión bastante amplia por parte de los autores, porque ya sabemos que ante cada una de las tesis puede que haya una, dos, tres antítesis que refutan lo que establece cada uno de los autores, y es que unos consideran que los derechos fundamentales son de obligatorio cumplimiento, estén o no regulados en una ley, pero también hay otros que consideran que debe obligatoriamente reconocerse en una ley para que estos sean de obligatorio cumplimiento. Bien, vamos con las características generales de los derechos humanos. Estos no en base a cada una de las categorías en las que están divididos, los de primera, segunda y tercera generación, que son los que vamos a ver después, sino que estos de una manera general y que todos los derechos reconocidos deben cumplir. Una de ellas es que son universales. Significa que deben ser aplicados de igual forma a una persona que a otra, sin mediar cualquier otra condición de distinción o preferencia. Podríamos decir que el derecho a la vida está reconocido, y si bien algunos estados reconocen tal vez la eutanasia o el aborto, pero de manera general el derecho a la vida está reconocido casi en todos los estados. También intransferibles. Ninguna persona puede transferir ni delegar a otros sus derechos. La otra persona ya cuenta con iguales derechos. Significa que yo no puedo decirle a alguien, te transfiero mi derecho al voto o te transfiero mi derecho a la libertad, ¿verdad? Sino que cada uno ya tiene conferidos los derechos por el simple hecho de ser una persona.
son imprescriptibles. Toda persona goza de derechos humanos consignados en todos los instrumentos suscritos. Ellos nunca prescriben o dejan de existir. Significa que no son temporales, ¿verdad? Sino que desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte, el ser humano goza de derechos desde, como les menciono, desde su principio al fin. Son irrenunciables. Nadie puede ser obligado a renunciar a sus derechos humanos. Inviolables. Al haber sido reconocidos por los estados, los derechos humanos no pueden ser violados, sino protegidos. Si no vemos en el caso de, siempre poniéndoles el ejemplo acá en El Salvador, existen instrumentos en la Constitución como lo son las inconstitucionalidades, los habeas corpus, que son instrumentos que sirven para como obligar al órgano jurisdiccional o poner en movimiento al órgano jurisdiccional y ponerlo en aviso ante una posible violación de derechos, y que la ley ya establece que los derechos constitucionales deben ser, no pueden ser violentados, al contrario, se debe de velar por su cumplimiento. Bien, vamos con la división de los derechos humanos. Como les mencionaba, son 3 generaciones. Fue inicialmente propuesta en 1979 por el jurista checo Karel Vazak en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia. El término fue utilizado desde al menos noviembre de 1977. Las teorías de Balzac tenían sus raíces sobre todo en la legislación europea, ya que reflejaban principalmente los valores europeos. Bien, ustedes me podrán decir, no, pero existe una 4ª generación, porque, como les comentaba, a medida va pasando el tiempo, se obliga a cambios de la ley, a cambios en cuanto a las relaciones entre la sociedad, entre los seres humanos, y esto obliga a que se regulen nuevos derechos que tal vez no estaban contemplados en las generaciones anteriores, pero de manera general solamente vamos a ver estas 3 por el momento. La clasificación de los derechos humanos. Tenemos que son 3, derechos civiles y políticos o de primera generación, derechos económicos, sociales y culturales o de segunda generación, derechos de solidaridad o de los pueblos o de tercera generación. La persona está investida y cobijada de derechos que deben ser plenamente respetados, y su incumplimiento genera sanciones morales y legales de las instancias correspondientes, tanto nacionales como internacionales. Los derechos humanos se derivan de la dignidad inherente al ser humano y de su integridad física, moral y psicológica, así como todos los factores que contribuyan a una vida plena y de sus familias. Bien, vemos que dice que instancias correspondientes, tanto nacionales como internacionales. Al llevarse a cabo algún procedimiento, un proceso, por haber sido violentado algún derecho fundamental, digamos, reconocido en alguno de los tratados o en la Constitución de El Salvador, existen organismos internacionales que velan por el derecho, no solamente de países tal vez que sufren lo que es bastante violencia en cuanto a sus derechos, sino que también países que se han suscrito a los tratados, como por ejemplo podemos mencionar la Convención Interamericana para los Derechos Humanos y diferentes organismos que al tal vez no dársele respuesta en cada uno de los estados, la denuncia o que la sentencia no es a favor de la persona que se le han violentado los derechos, esto habilita a que se pueda ir a instancias internacionales. Bien, vamos con el surgimiento de los derechos de primera generación. Esos derechos
fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Se trata de derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de los asuntos en todos los asuntos públicos. El aparecimiento de los derechos humanos no es espontáneo ni natural, sino que surge a partir de las necesidades que se van destacando en cada momento histórico. Al respecto, se puede decir que en los siglos XI y XII se va constituyendo una nueva clase social compuesta por artesanos, comerciantes, quienes organizan las ciudades alrededor de su actividad comercial, pero además que va a luchar contra el poder feudal, esto es la realeza, para conseguir los derechos civiles. Así sucede en el año de 1188, cuando las Cortes del Reino de León reciben de Alfonso IX la confirmación de los derechos básicos de todo hombre libre, o cuando en 1215 el rey de Inglaterra, Juan sin Tierra, se ve obligado a aceptar la Carta Magna que le presentan los varones de su reino. Es obvio que desde siglos atrás se encuentran antecedentes importantes que marcan el rumbo de los derechos civiles, que cada vez van a perfeccionarse y extenderse por casi todo el mundo moderno. La libertad de pensamiento y de acción son fundamentales para aquellos que desde muy temprano retomaron del bagaje de la antigüedad clásica que el rumbo de los propósitos humanos es el modelo del hombre, medida de todas las cosas, cuyo fin primordial será alcanzar la gloria, la fama y la fortuna que le permiten disfrutar de los placeres de este mundo. En la Convención de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 se proclamaron universales una serie de derechos que están contenidos, por ejemplo, en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, y esto en el año de 1776. Que pueden resumirse en la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad, que son fundamentos esenciales que justificarían en un determinado momento la resistencia armada hacia todo poder que no garantice esos elementos y principios. En el caso de la Revolución Francesa, en el año de 1789, se puede destacar la libertad, la igualdad, seguridad, respeto a la propiedad y su resistencia a la opresión, que vienen a constituirse como en un marco general para la comprensión y puesta en marcha de los derechos fundamentales del ser humano en las distintas formaciones económico-sociales. El 26 de agosto de 1789 se publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que serían las bases ideológicas del nuevo orden, que se caracterizaría por las relaciones sociales capitalistas de producción y que descabezarían el antiguo régimen feudal. Se puede decir que ambas revoluciones mencionadas fueron coincidentes al reconocer con la declaración únicamente derechos individuales, es decir, derechos civiles y políticos. Los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o el derecho a la propiedad. Algunos derechos políticos fundamentales son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato, etc. Como podemos notar, no solamente a nivel de nuestro país, de El Salvador, se han ido dando este tipo de procesos que han generado cambios, ¿verdad? Como lo es el derecho a la libre expresión, el derecho a la propiedad. Vemos que en la historia de nuestro país se dieron casos como expropiación de la tierra, masacres, el repudio ante el pueblo por el hecho de pronunciarse y exigir el cumplimiento de sus derechos. Son condiciones o fueron hechos que dieron paso a que se obligara a reconocer en una ley fundamental
dichos derechos que no estaban reconocidos. Los derechos y libertades fundamentales. Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se podrá hacernos daño físico, psíquico o moral. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni con ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que deseen. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión de ideas. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Vamos con los derechos civiles y políticos. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos somos iguales ante la ley. Esto es, a todos debe aplicarse de igual manera. Toda persona tiene derecho al juicio de amparo. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Toda persona tiene derecho a ser oída y tratada con justicia por un tribunal imparcial. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Toda persona tiene derecho a ocupar un puesto público en su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas. En las características de los derechos civiles y políticos, las principales tenemos. Buscan fundamentalmente proteger la libertad, seguridad e integridad física y moral de las personas. Protege al ser humano como individuo, derechos civiles, y como ciudadano, derechos políticos. El Estado debe garantizar que tales derechos se puedan ejercer libremente. En el contexto de los derechos civiles y políticos es necesario destacar el preciado derecho a la vida. En el pulgarcito de América, en pleno siglo XXI, y a pesar de consideraciones de que es un país democrático, a mediados del año se presentaba una alta en cuanto a los homicidios y se manifiesta que las autoridades reportan un alza en los crímenes. Esto a nivel de nuestro continente. Y esto es bastante preocupante por el hecho de que se debe garantizar lo que es el derecho a la vida, que está suscrito en varios tratados e incluso la ley, y vemos que esto a veces no se cumple. Vamos a pasar, no sé si tienen alguna duda hasta el momento. Hemos visto hasta los derechos de primera generación. No sé si alguien tiene alguna duda, me lo puede hacer saber por el chat o así con su voz. Todo claro. Gracias, Diana. Entonces vamos a continuar con los derechos de segunda generación. Derechos económicos, sociales y culturales o de igualdad de segunda generación.
Estos derechos tienen como antecedente las demandas de los trabajadores para tener mejores condiciones de existencia que se plantearan en un primer momento del desarrollo del modo de producción capitalista. La revolución industrial entre los siglos XVII y XVIII dejó entrever una serie de necesidades e injusticias. Por ejemplo, las largas jornadas de trabajo y bajos salarios a las que se vieron sometidas gran parte de los trabajadores, incluyendo mujeres y niños, pero también las condiciones precarias de subsistencia, de salud, educación, alojamiento que proliferaron en aquellos días. Tal vez el trabajo anteriormente no había sido como nosotros lo conocemos ahora, ¿verdad? Que se obliga a pagar una AFP, un seguro, y que las personas tienen derecho a salud. Si en caso se enferman, acá está el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, donde las personas pueden recurrir porque ya están, de su salario se les descuenta una cantidad para cumplir ese beneficio como lo es a la salud. Entonces, pero esto viene a base de luchas y de diferentes movimientos, de huelgas que se crearon y que se fueron dando a medida que pasó el tiempo para que se reconocieran. E incluso la jornada de trabajo antes no era de 8 horas, sino que eran más largas, 12, 16 horas, y esto se fue reduciendo a medida que se fueron dando estas quejas por parte de los trabajadores y por el hecho de denunciar las malas condiciones en las que ellos estaban. Los derechos denominados de segunda generación se inspiraron en momentos anteriores a su declaración moderna y universal. Se tuvo que pasar por luchas de los llamados proletariados u obreros para mejorar sus condiciones de vida, por ejemplo en las fábricas de Inglaterra en el año de 1824, en Alemania en 1864, en Francia en 1888 y en los propios Estados Unidos con las luchas del 3 de mayo de 1887 en Chicago, con lo que se logra la jornada laboral de 8 horas. La hoy ex Unión Soviética se quejó en la segunda década del siglo XX de las injusticias de reconocer derechos civiles y políticos para una buena parte de la población, pero que los mismos no pudieran gozar de igual forma de los derechos económicos, sociales y culturales. En el siglo XIX, el conjunto de luchas reivindicativas de los obreros en el mundo culmina con las revoluciones mexicanas, con lo que surge su constitución, y la rusa, con la cual se proclaman los derechos del pueblo trabajador, con lo que son reconocidos formalmente los derechos de segunda generación. Los derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Su reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior a la de los derechos civiles y políticos. De ahí que también sean denominados derechos de segunda generación. La razón de ser los derechos económicos, sociales y culturales se basan en el hecho de que el pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia solo es posible si existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de esos hombres y de los pueblos. La vigencia de estos derechos se encuentra condicionada a las posibilidades reales de cada país. De ahí que la capacidad para lograr la realización de los mismos varía de país a país. Esos derechos económicos, sociales y culturales puede exigirse al Estado en la medida de los recursos que efectivamente él tenga. Pero eso no significa que el Estado puede utilizar como excusa para el cumplimiento de sus obligaciones el no poseer recursos cuando en realidad dispone de ellos. Aquí está el surgimiento de los derechos de la segunda generación. Las fechas que les mencionaba, Inglaterra, en Francia e incluso en Estados Unidos.
Como podemos ver, no es simplemente un hecho que dio origen a que se reconocieran ya de manera inmediata los derechos de segunda generación, sino que son diferentes momentos, vemos que son diferentes fechas, y no son en un mismo país, sino que en diferentes partes del mundo, por lo que la gente se estaba, digamos, cansando de no tener condiciones dignas y tal vez una explotación en sus trabajos. Entonces vemos que a medida va pasando el tiempo se va madurando la idea de reconocer en instrumentos tanto nacionales como internacionales estos derechos, pero porque surgen a partir de una necesidad, porque los trabajadores estaban ya cansados de las condiciones en las que se encontraban. Los derechos económicos, sociales o culturales de segunda generación son los siguientes: el derecho al trabajo y a recibir un salario justo y digno, derecho a condiciones laborales justas, derecho de huelga y sindicalización. Eso lo podemos ver desde que quizás se retomó la idea desde los de primera generación. ¿Por qué? Porque la libertad de asociarse, la libertad de un derecho político, la libertad de estar en contra de tal vez una decisión que no solamente interfiera o perjudique a una persona, sino a un grupo, y surge el derecho de huelga, de sindicalización, la manera de manifestarse. Derecho a la seguridad social, a mejores niveles de salud física y mental, derecho a la educación, instrucción y a la cultura, derecho a la protección y asistencia de la familia, madres e hijos. Este conjunto de derechos se relaciona directamente con el derecho al trabajo y a recibir un salario justo y digno. Nos damos cuenta de la importancia que tiene conocer nuestros propios derechos y que el mismo nos asiste para que podamos exigir que se nos cumplan. Sin embargo, en países como el nuestro se debe insistir, proponer y buscar los medios legales para que ese conjunto de derechos no se vea pisoteado o olvidado. La indefensión que encontramos en distintos casos a lo largo y ancho de nuestro territorio habla de una visión jurídica que nos plantea que debe ser indispensable para todos los derechos que exista una búsqueda de esto, que exista una perfección de su cumplimiento, recurrir al arbitraje y a los propios tribunales si es posible, para que no se vean violentados o en su defecto sean restituidos. Las características de los derechos económicos, sociales y culturales. Buscan la promoción y protección de la igualdad económica, social y cultural en una sociedad históricamente determinada. Protege y fomenta los derechos de los trabajadores. Supone las garantías de acceso a los beneficios sociales para un buen desarrollo de las familias. Bien, acabamos de ver los derechos de segunda generación. Me gustaría saber si hay alguna duda sobre esta segunda parte de la videoconferencia. ¿Algún comentario o si todo está claro? Bien. Gracias, Vidal, todo claro, dice. Vamos a continuar entonces con los derechos de tercera generación. Derechos de solidaridad o de los pueblos o de tercera generación. En 1945, finalizada la Segunda Guerra Mundial, surge la concepción democrática de los derechos humanos y el mundo queda configurado en otro escenario, la Guerra Fría, en donde las dos potencias mundiales luchan por controlar y mantener sus relaciones de influencia geopolítica a los territorios que logran incorporar y otros que están sujetos a articular a su ámbito de influencia.
pero al mismo tiempo surge la tendencia de las colonias afroasiáticas de independizarse de las potencias como Inglaterra, Francia, lo que realizan en el lapso comprendido entre los años de 1945 a 1973, con el cual el mundo asiste a una nueva composición y con ello la exigencia de ir construyendo la verdadera autodeterminación, no solo política, sino económica e ideológica. Los derechos de solidaridad de los pueblos o de tercera generación son los siguientes: derecho a la autodeterminación, a la paz, al desarrollo, a la democracia, a la integración, a recibir y producir información equitativamente, al medio ambiente sano, al beneficio compartido del patrimonio común de la humanidad. Como podemos ver, estos derechos ya son más como un poco en cada estado o en cada país, pero esto también debe no obligar tal vez, sino fomentar que a nivel internacional existan regulaciones que también permitan el cumplimiento de dichos derechos y que no se vean violentados. Cuando se revisa este conjunto de derechos, podemos ver que el derecho a la autodeterminación salta a la vista el derecho que tienen todos los pueblos a determinar su propio destino. Sin embargo, hoy en las características y composición que se asume del escenario geopolítico son conseguidas en gran parte desde las alianzas que se establecen en los países con mayor poder económico y político y desde los mismos organismos internacionales y mundiales, los cuales ejercen presión a los países débiles y económica y políticamente o con menos posibilidad de autodeterminación. El marco de la globalización nos ofrece un escenario muy particular en donde la misma China comunista está aprovechando ventajosamente gran parte del escenario económico planteado desde las políticas neoliberales, muy a pesar que países como el nuestro aún no cuentan con relaciones diplomáticas, pero sí económicas. En ese sentido, es una oportunidad de apostar, de invertir en la educación, la salud y en todo lo que implica el desarrollo de la capacidad laboral humana y con ella la posibilidad de situar a la población del país en otras condiciones económicas. Podemos mencionar acá los tratados de libre comercio, los que se suscriben entre países para que haya una manera más fácil de intercambio de productos, de bienes o de servicios que facilitan o cumplen con tal vez las necesidades que tienen las personas de cierto país. Algunas características de los derechos de solidaridad o de los pueblos tenemos que garantizar condiciones políticas favorables para la estabilidad del país y sus habitantes. Esto el que les mencionaba, como por ejemplo los tratados de libre comercio o suscribir tal vez tratados que sean de algún beneficio por parte de un país. Por ejemplo, vemos que Estados Unidos, El Salvador tiene bastante comunicación, bastantes tratados suscritos por parte de Estados Unidos y que esto han beneficiado de cierta manera el país, ya sea de manera económica o social. También establecen el compromiso de los estados a generar todas las medidas pertinentes para gozar de salud a través de la protección del medio ambiente. Acá en El Salvador se han creado, a medida va pasando el tiempo, diferentes leyes y normativas que regulan la explotación que se realiza al medio ambiente. Digamos, para crear una empresa que tal vez esta tenga algún tipo de perjuicio para el medio ambiente, debe de cumplir con ciertas medidas para que dicha empresa pueda funcionar. Entonces significa de que se está previendo que no haya un daño al medio ambiente por cumplir tal vez una necesidad temporal que
a medida vaya pasando el tiempo puede ser más perjudicial que benefactoria para las personas. Supone el derecho que los pueblos decidan cuál es el tipo de régimen político o qué es más conveniente para el desarrollo, la integración y la democracia. Es importante recalcar esos derechos que vienen desde la primera generación, los derechos políticos, pero ya de una manera más individual, como lo es participar en las elecciones, que a ninguno se le prohíba alguna candidatura que cumpla o que sí cumple con los requisitos, tal vez por el tipo de partido al que pertenece no se le permita, pero significa que los pueblos decidan cuál es el tipo de régimen político. Significa que las mismas personas decidan quién quiere que lo gobierne. Muy alejado de la realidad o de lo que se vio en la historia, como lo es las dictaduras y los golpes de Estado que vimos en videoconferencias anteriores o que hemos estado viendo en la tutoría. Y la idea es evitar esto, que hayan descontentos por parte de la sociedad o que no se les reconozca el derecho a que ellos mismos elijan quién quieren que los gobierne. También dependen del avance en el desarrollo de las democracias y el desarrollo de la justicia social. Requiere de nuevas relaciones de solidaridad internacionales en concierto con de los otros países. Podríamos mencionar algún ejemplo acá. Digamos que en un país se habiliten becas para que estudiantes de El Salvador vayan y se preparen. Esto podríamos reconocerlo como la calidad de conocimiento de una parte de estudiantes que se están preparando. Eso como ejemplo, ¿verdad? Entonces, vemos que los diferentes países tienen diferentes maneras de relacionarse, ya sea con tratados o con convenios, y estos siempre deben ser enfocados a buscar el bienestar de las personas y de los pueblos que están siendo gobernados, y los gobiernos deben siempre buscar dicho bienestar. En ese marco es necesario hacer notar que existe un conjunto de instrumentos jurídicos vigentes, tanto nacionales como internacionales, que declaran y garantizan una gama de derechos humanos de los cuales goza la población salvadoreña y deben ser atendidos por el Estado salvadoreño. Léase todas las instituciones que lo componen y fiscalizados por la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien debe actuar de oficio en graves violaciones a derechos referidos o recibir denuncias para que se restituyan inmediatamente sus derechos. Entre esos instrumentos tenemos los siguientes: la Constitución de la República de El Salvador, que es la ley suprema y la cual recoge una gama de derechos de los cuales hemos ido hablando, y vemos que en las tres etapas y en los diversos derechos que estas tres divisiones regulan, bastantes de esos derechos están contemplados en nuestra Constitución. También tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966, el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, protocolo de San Salvador. Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, Convención Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la Convención de Belén do Pará. Vemos como
cuatro aspectos bastante importantes que podemos mencionar acerca de los derechos. Y es que la razón de categorizar a un derecho como un derecho humano no radica en el reconocimiento oficial del mismo, sino en el hecho de que éste sea efectivamente un atributo inherente a la persona. De esa cuenta es inferirle que si jurídicamente lo relevante es un derecho humano sea inherente a la persona, ningún derecho que goce de tal característica debiera estar desprotegido. Estos derechos han comenzado a cobrar vigencia normativa, tal como los pactos internacionales de derechos humanos, donde se contemplan compromisos sustanciales y mecanismos efectivos para la protección de estos. El derecho de todas las personas, consideradas individual y o colectivamente, a contribuir a los esfuerzos que se desarrollen para alcanzar su cumplimiento, a oponerse a todo acto de violencia y a gozar de un ambiente de armonía que permita la satisfacción plena de sus necesidades y el total respeto de los derechos humanos individuales y colectivos. La sostenibilidad alcanzada dependerá del cumplimiento de los acuerdos suscritos, pues constituyen los cimientos para nuevas relaciones y dan preeminencia a la vigencia plena de los derechos humanos. Bien, con eso podríamos decir que con estas consideraciones finales hemos agotado lo que es la división de los derechos humanos en estas tres fases. Entonces vamos a pasar a la parte de las preguntas y me gustaría, si quieren hablar o me gustaría leer sus participaciones en estas dos preguntas. ¿Cuáles fueron los principales hechos que dieron origen a las generaciones de derechos humanos? Vamos a ver si se recuerdan. Hemos mencionado bastantes, pero por lo menos unos 2 o 3 que ustedes se recuerden. Muy bien, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa e industrial. Sí, muy bien. ¿Alguna otra? También la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y vemos que a medida que va pasando el tiempo, estos son como las bases para que se vayan creando o se vayan regulando nuevos derechos que van surgiendo por las nuevas necesidades de las personas. Y otra pregunta de reflexión, ¿consideran que están incluidos todos los derechos en estas generaciones? Podríamos decir sí, vemos que está bastante completa las generaciones y las divisiones de los derechos humanos contempladas en los diferentes instrumentos. Pero como les he venido repitiendo, a medida va pasando el tiempo con esto de las tecnologías, van surgiendo derechos y va surgiendo la necesidad de que se regulen distintos derechos que surgen por el desarrollo o el cambio en las sociedades y las necesidades en las interrelaciones de las personas dentro de una sociedad. Por ejemplo, los derechos tecnológicos vemos que no están contemplados en ninguna de estas generaciones. Podríamos decir que a medida se va surgiendo la necesidad, se van ampliando y regulando los derechos que se consideran necesario proteger. Bien, ya solamente falta un minuto y me imagino que ustedes tienen otra videoconferencia. Quiero agradecerles por haber estado y por su participación e invitarlos a continuar constantes ya que ya falta poco y espero que cada una de esas videoconferencias les estén siendo útiles para el examen que ya pronto se avecina. Pasen feliz tarde.